El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público, de la comunidad y demás entes públicos de todo Castilla y León. Este órgano, dependiente de las Cortes Regionales, con sede, por cierto, aquí en Palencia, en la calle Mayor, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público. El 9 de abril se cumplieron 20 años de su constitución y hoy vamos a poner sobre la mesa el peso específico de su función. Lo vamos a hacer con Mario Amilibia, que es el presidente del Consejo de Cuentas. ¿Cómo está? Gracias por atendernos y bienvenido. Muchísimas gracias. 20 años de una institución, de un órgano que yo no sé si tiene la sensación, como presidente, de que aún queda camino por mostrar realmente su función al común de los mortales, a la ciudadanía de Castilla y León. ¿O cree que en estos 20 años ya se ha hecho una función pedagógica importante? Bueno, yo creo que ese esfuerzo siempre es insuficiente. Es un esfuerzo que tiene que ser de carácter permanente, pero en el caso concreto del Consejo de Cuentas, todos los informes que aprobamos, todos, además de ser remitidos al ente fiscalizado, además de ser remitidos al Tribunal de Cuentas, al fiscal del Tribunal de Cuentas y a las propias Cortes de Castilla y León, son objeto de comparecencia en las Cortes de Castilla y León. Quiero decir que, por lo tanto, desde ese punto de vista hay una labor permanente de comparecencia pública en la presentación de los informes. Yo he intentado estos 3 años y medio que llevo al frente del Consejo de Cuentas dar un mayor impulso a las comparecencias, es decir, que las comparecencias se acerquen en el tiempo lo más posible a los informes de fiscalización aprobados, porque creo que eso es ganar actualidad y ganar presencia del Consejo de Cuentas. Y de hecho, en estos 3 años hemos presentado casi el 30% de los informes totales aprobados en la historia del Consejo de Cuentas. Creo que ese es el mejor camino. En segundo lugar, este año, en relación con el 20 aniversario, hemos hecho alguna medida que yo considero, desde mi punto de vista, acertada, que es intentar abrir un poco lo que es la sede del Consejo y el Consejo de Cuentas, en este caso a la ciudad de Palencia, que es su sede en la que se siente muy satisfecho el Consejo de Cuentas, ¿no? Y lo hemos hecho mediante una exposición de carácter cultural del escultor palentino Luis Alonso Muñoz, que quiero manifestar públicamente que es una persona extraordinaria, además de un gran escultor, un gran artista y una persona extraordinaria. La calidad humana, en este caso, va unida a la calidad como artista, ¿no? Pues si le parece, Mario, como me ha dado el pie, si le parece, comenzamos con estas imágenes. Bueno, son obras, como decía el presidente del Consejo de Cuentas, como decía Mario Amilibia, de Luis Alonso, que es el conocido escultor palentino, discípulo de Victorio Macho. Una exposición de su obra ha servido para, como también decía el presidente, abrir este órgano a la sociedad en este 20 cumpleaños. Si el edificio que lo acoge ya es valioso por lo que alberga y por quien lo hizo, ya saben que es un edificio obra de Jerónimo Arroyo, ahora con esta muestra lo es sin duda muchísimo más. Bueno, estamos viendo imágenes de esa exposición. Además, el Consejo preparó un acto público en el que estuvo presente toda la sociedad palentina para dar a conocer la obra y para dar a conocer el órgano. Es una maravilla ver ese vestíbulo así, ¿no? Con esas creaciones. Sí, lamentablemente la exposición se termina ya en este mes de junio, por tanto, el que quiera verla que aproveche ya estos últimos días. Y Luis Alonso, además, ha donado con carácter permanente una de las esculturas al Consejo de Cuentas, precisamente la que está en el centro, que es la más grande de todas, que se titula Aires de Mozart y que estará con carácter permanente en el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Yo además quiero aprovechar la ocasión para decir que ese edificio de Jerónimo Arroyo está a disposición de toda la sociedad palentina, es decir, y también, como decíamos antes, de Televisión de Castilla y León, es decir, porque es un edificio con un hall magnífico en la mejor calle de la ciudad de Palencia y que yo creo que puede tener, con carácter no permanente, pero con carácter coyuntural, un uso cultural y un uso social que, desde luego, yo como presidente no lo hemos podido hacer por la pandemia, porque la pandemia, como comentábamos antes, ha interrumpido todos los tiempos y ha creado un tiempo nuevo. Pero creo que esta exposición puede ser no la última, sino la primera de una serie de exposiciones que podemos hacer en ese hall, que desde luego está en un lugar idóneo para cualquier actividad cultural o de carácter social. Yo sí que entendemos, Mario, que por sus declaraciones, ¿no? por lo que está diciendo aquí ahora mismo, ¿no? que hay que abrir el Consejo de Cuentas a la gente, porque es verdad que los palentinos, los ciudadanos,
Le recorremos y pasamos por delante de él prácticamente a diario, pero yo no sé si el común de los ciudadanos saben qué trabajo se desarrolla ahí dentro. La función del Consejo de Cuentas es la función fiscalizadora. Como es obvio, la función fiscalizadora es una función muy técnica y no tiene por qué ser popular, tiene que ser conocida, que es distinto. Conocida, si hacemos un informe de ciberseguridad sobre el Ayuntamiento de Palencia, pues las medidas de ciberseguridad que le planteemos al Ayuntamiento de Palencia que aplique van a ser objeto de discreción, porque hacerlas públicas sería tanto como invitar a hackeadores a que hackeen, por decir, como digo, el Ayuntamiento de Palencia, podría ser el de León, podría decir los 7 ayuntamientos de 10.000 y 20.000 habitantes que hemos hecho un informe. Es decir, es un trabajo que tiene que ser conocido, pero que no tiene por qué ser popular. Puede ser popular en relación a la polémica que genera algún informe de fiscalización en un momento concreto. Pero la sede sí puede ser accesible, sí puede ser cercana, sí puede ser próxima, sí puede ser, yo creo que parte más de la vida de Palencia, ¿no? Y en esa línea yo creo que tenemos que avanzar. Bueno, el Consejo de Cuentas se encarga de fiscalizar el dinero público de todos los castellanos y leoneses, sobre todo el que se maneja a través de las administraciones o organismos públicos. Es un ente independiente que se encarga de velar porque el dinero que se maneja en las administraciones se use de manera correcta. Nosotros hacemos 3 tipos de fiscalizaciones, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo. Unas fiscalizaciones de carácter legal, de cumplimiento, que vienen a determinar lo que acabas de comentar, es decir, si ha habido un uso adecuado o no de los recursos públicos. 2, fiscalizaciones de carácter económico-financiero, que lo que quieren es revisar la contabilidad pública y conocer las grandes masas patrimoniales de un ente fiscalizado, por ejemplo, el informe económico-financiero sobre la comunidad autónoma en relación al impacto del COVID, ¿no? Y tercero, hacemos otro tipo de fiscalizaciones que son más novedosas, llevamos ya más de 30, que son las fiscalizaciones llamadas operativas, de rendimiento o de gestión, que ahí lo que tratan de analizar es si una determinada administración, con los recursos que ha dispuesto, ha sido o no capaz de alcanzar los objetivos que se ha planteado. Es decir, si alguien aprueba un plan contra la despoblación, si ese plan ha sido eficaz, ha sido eficiente, ha respetado los principios de economía y ha conseguido los objetivos planteados. Es decir, es una nueva línea en la auditoría pública que, por decirlo de alguna manera, es mucho más cercana, es mucho más próxima, hace una revisión ajena a la administración, independiente, de carácter eficaz. Pero nosotros fiscalizamos, cuando hablamos de todos los entes de la comunidad, fiscalizamos a la comunidad autónoma, al sector público de la comunidad y a 4.639 entidades locales, es decir, al 28% de los ayuntamientos de España y a casi el 60% y sin casi de las juntas vecinales que existen en nuestro país. Es decir, 1 de cada 4 cuentas que se rinden en un órgano de control externo o en el Tribunal de Cuentas de España se rinden en Castilla y León. Y un volumen económico de más de 15.000 millones de euros, los cuales son casi 12.000 millones de la comunidad autónoma, 11.000 y pico y 3.000 y pico de los entes locales. Es decir, este es el volumen de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Y claro, es un trabajo, pues yo creo que muy intenso. Ahora que hablaba de datos y de cifras, corríjame si me equivoco. En 2002 nacía el Consejo de Cuentas, perdón, en 2005 se hacía la primera fiscalización. Han pasado ya 20 años, como decíamos. Desde entonces, 241 informes aprobados, ¿verdad, presidente? Y más de 2.200 recomendaciones, que son consejos que el Consejo hace también a administraciones y a órganos para que la contabilidad y las cuentas de la hacienda pública sean más transparentes o más exactas, ¿no? Sí, perfecto. Primera reflexión sobre los informes aprobados. Es decir, aquí hay una foto fija. Hay 20 años antes de la existencia del Consejo de Cuentas, que ya había Comunidad Autónoma de Castilla y León y que solo existía el Tribunal de Cuentas. 20 años después existe el Consejo de Cuentas y realiza la función de fiscalización. En 20 años del Consejo de Cuentas, perdón, del Tribunal de Cuentas, estrictamente hubo 45 fiscalizaciones en nuestra comunidad, 45. Solo se fiscalizaba en la práctica la Cuenta General de la Comunidad y el FCI. Solo se fiscalizaron 2 de los 9 ayuntamientos capitales de provincia, 3 de las 9 diputaciones, nunca el Consejo Comarcal del Bierzo. En ninguna provincia, en 5 provincias, ningún ayuntamiento.
Y para que nos hagamos la idea, de las 2.248 ayuntamientos que tiene Castilla y León, solo se fiscalizaron 2.239. Es decir, no había fiscalización realmente en la comunidad. Después de la existencia del Consejo de Cuentas, como bien ha señalado, ya vamos camino en este momento de las 260 fiscalizaciones. Es decir, se van aprobando informes, es decir, se ha multiplicado por 6 la capacidad de fiscalización en la comunidad autónoma. Por tanto, el debate cuando alguien plantea ¿este tipo de órganos deberían existir? ¿No deberían existir? Pues son órganos que con más cercanía, con más proximidad, han servido para dar un plus de garantía a los ciudadanos de Castilla y León. No solamente a los ciudadanos, sino también un plus de garantía a los entes fiscalizados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y esos informes establecen recomendaciones. Recomendaciones que son lógicos, intentan decir a una administración, pues mire usted, apruebe el presupuesto a un plazo, no haga un gasto extrapresupuestario, etcétera, etcétera. Recomendaciones que van encaminadas a mejorar la gestión y que, por lo tanto, todas ellas, además de mejorar la transparencia, deben mejorar la gestión. Y se han emitido más de 2.200 recomendaciones en estos años. En el último año, por ejemplo, el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 81%, grado elevadísimo, elevadísimo. ¿Y eso qué pone de manifiesto? Bueno, pues la autoritas del Consejo de Cuentas, es decir, que cuando hacemos una recomendación es tomada en consideración por aquel al que va dirigida. Y eso, sin duda, pues es muy importante porque pone de manifiesto que estos años hemos contribuido, reitero, una labor técnica, a veces desconocida, no popular, pero se ha conseguido en la práctica, desde el punto de vista real, mejorar la gestión de los entes que fiscalizamos. Usted me ha contestado a la siguiente pregunta que le quería realizar. ¿Debe existir el Consejo de Cuentas? Sí, para dar ese plus de garantía, dice. Exacto. Pero pese a estas afirmaciones, y sobre todo de forma reciente, usted sabe que ha surgido un debate en torno a la continuidad o no de determinadas instituciones y órganos dependientes de la Junta de Castilla y León, como es, por ejemplo, el Consejo de Cuentas, sobre todo a raíz de la entrada de Vox en el gobierno y tras las últimas elecciones, presidente. Yo creo que no se ha planteado en relación al Consejo de Cuentas, ¿no? Pero bueno, es cierto que ese debate se ha suscitado en algún momento dado con carácter general. En la medida que exista el Estado autonómico, además de generar un ordenamiento jurídico completo y propio, genera administraciones propias con capacidad de gestión y en este caso de generar gasto público. Y por lo tanto el debate no es si existen o no existen los consejos de cuentas, es si queremos fiscalización o no queremos fiscalización en Castilla y León. Porque si nosotros no hiciéramos este trabajo, que reitero ha multiplicado por 6 la capacidad de fiscalización que existía antes en nuestra comunidad autónoma de la existencia del Consejo de Cuentas, no habría fiscalización en Castilla y León, ni para los ayuntamientos, ni para la mayoría de los entes públicos que conforman Castilla y León, ni para el sector público de la comunidad. Por tanto, el debate es otro, es decir, y eso es aplicable al resto de las instituciones propias. Es decir, es igual que se diga, ¿está duplicado el Parlamento de la comunidad autónoma? Pues evidentemente, porque esto es una comunidad autónoma y tiene un Parlamento. ¿Está duplicado el gobierno de Castilla y León? Bueno, pues si ponemos ese plan, están duplicados los procuradores, incluso los que plantean esto. Lo cierto es que estas instituciones no duplican nada. Hoy en España existen 13 consejos de cuentas, se acaba de crear uno más, además, vamos por dirección contraria, se acaba de crear uno más, que es el de Castilla-La Mancha, y se actúa con absoluta complementariedad y colaboración con el Tribunal de Cuentas del Reino de España. Es decir, hoy el Tribunal de Cuentas ha renunciado a hacer esa fiscalización en el ámbito de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que de vez en cuando, y con fiscalizaciones llamadas horizontales, todos los órganos de control externo colaboramos con el Tribunal de Cuentas para fiscalizar una política común. Por ejemplo, ahora los fondos de resiliencia y de la COVID que se van a aplicar en Castilla y León y en el resto de España. Vamos a trabajar todos en colaboración. Pero, por lo tanto, yo creo que ese es el camino, ¿no? Colaboración y no duplicamos a nadie. ¿Usted ha tenido la oportunidad de sentarse con el vicepresidente de la Junta, con Juan García Gallardo, recientemente, para explicarle y para darle estos motivos, para intentar convencerle de que el futuro del Consejo de Cuentas debe estar garantizado? Yo no he tenido la oportunidad de sentarme. Lógicamente no tengo ningún inconveniente en sentarme y estaría encantado de ello. Primero, nosotros somos institución dependiente de las Cortes. Nosotros dependemos de las Cortes, es decir,
Por tanto, mi interlocución lógica es con el presidente de las Cortes. Bueno, con el presidente de las Cortes, pero con el señor Boyán. Pero yo no me siento ni atacado, ni percibo que nadie plantee la discusión de la fiscalización en Castilla y León, y por lo tanto no tengo esa inquietud. Nosotros estamos ahora organizando unas jornadas, precisamente en las Cortes de Castilla y León, que van a conmemorar el 20 aniversario del Consejo de Cuentas, en las que tiene garantizada ya la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que va a venir con 7 miembros del Tribunal de Cuentas, entre ellos el fiscal Manuel Martín Granizo, que es un palentino ilustre, que es el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en este momento, va a venir también, y van a venir la mayoría de los presidentes de los órganos de control externo. Es decir, yo me siento totalmente... Por otra parte, hay una cosa que yo creo que tenemos que darnos cuenta. Mi función no es defender la permanencia de la institución. Esa no es mi función. Mi función es defender el trabajo de la institución. Por tanto, yo no estoy para defender la permanencia de la institución, ni de esta ni de ninguna otra. Estoy para presentar un trabajo bien hecho. Y en ese sentido hacemos esas jornadas y en ese sentido establezco mis prioridades en mi agenda. Por lo tanto, ya para acabar con este capítulo, los 5 millones de euros de presupuesto del Consejo de Cuentas no llega, ¿no? Aproximadamente 5 millones de presupuesto anuales. No serían gasto superfluo, ni mucho menos, bajo su punto de vista, ¿no? Para los castellanos y leoneses. Si alguien considera que es superfluo fiscalizar a la comunidad autónoma y al sector público de la comunidad, si alguien considera que es superfluo fiscalizar a los 2.248 ayuntamientos de la comunidad autónoma, al 60% de las juntas vecinales de España, pues puede ser superfluo. Si alguien considera, como yo considero, que la fiscalización en la práctica es un instrumento útil al servicio de los ciudadanos, que garantiza un uso eficiente del dinero público y también es una herramienta de transparencia, pues no es superfluo. Claro, eso ya es un debate distinto. Presente y futuro de la institución. Mario, yo supongo que como muchísimos otros órganos hay que adaptarse también a las nuevas realidades, ¿no? a las nuevas situaciones. Yo no sé si el Consejo de Cuentas también está ahora mismo en ese proceso de adaptación y de transformación. Sí, nosotros, y además no vamos a cambiar el discurso, lógicamente, venimos planteando una modificación de la ley ya desde la anterior legislatura, reflejada en un plan estratégico que vence este año y que lo vamos a seguir reiterando en esas jornadas y con carácter permanente. De una parte, planteó la anterior Junta de Castilla y León la posibilidad de que el Consejo de Cuentas también se convirtiera con separación de funciones en agencia de evaluación de las políticas públicas. Una agencia independiente, ajena a la Administración, que gestiona y que también evalúe las políticas públicas. ¿En qué sentido? Al igual que hacemos fiscalizaciones operativas, en un informe que hizo la IRED, que encargó el Gobierno regional, se puso de manifiesto por la IRED que nosotros estábamos en la disposición de asumir esa función sin crear nada ajeno. ¿Por qué? Se planteaba crear una agencia ajena por parte de la Administración autonómica. En segundo lugar, vamos a seguir planteando la modificación de la ley en los términos de aumentar... ¿Se va a asumir esa función? Perdone, presidente. No depende de nosotros. Yo eso lo que digo es que nosotros estamos... Pero el Consejo estaría capacitado para hacerlo. Estamos capacitados, con un mínimo esfuerzo. Sin crear mayor infraestructura, manteniendo la estructura actual del Consejo. El coste cero no existe. Evaluar las políticas públicas Exacto. de la comunidad. Y contribuir a que la Junta evalúe internamente sus políticas públicas, desde una agencia independiente que sería un poco la que coordinaría esos trabajos de evaluación interna. Es decir, pero coste cero no. Coste cero es absurdo, porque yo asumí, siendo presidente del Consejo Consultivo, el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, a coste cero. Bueno, eso no es coste cero al final. Si se hace una cosa, no se hacen otras tantas. Es decir, no es verdad. Por tanto, con un coste mínimo. Y en segundo lugar, bueno, pues con un esfuerzo plus, pero con un esfuerzo mayor. En segundo lugar, planteamos una reforma de la ley en 3 sentidos. Primero, seguir reforzando la independencia del Consejo de Cuentas, la autonomía del Consejo de Cuentas. Hay que pensar que la ley reguladora ha tenido varias modificaciones. Una fue para reducir el número de consejeros de 5 a 3, otra fue, con esa misma, para reducir el mandato de los consejeros de 6 a 4, pero además se cambió el régimen del personal del Consejo de Cuentas, que tenía un régimen propio,
y se adscribió al régimen de los funcionarios de la Junta de Castilla y León, lo que no tiene mucho sentido en una institución dependiente de las Cortes. Entonces queremos volver a un régimen del personal similar al que había antes de la Ley de Instituciones Propias del año 13 o dependiente de las Cortes, como parece natural. Y en esa ley también pedimos, por ejemplo, mayores estímulos a la rendición de cuentas, que podríamos tenerlos, mediante medidas de carácter claramente coercitivo, pero yo creo que vamos a seguir en esa línea, ¿no? Porque es fundamental. Y luego, desde el punto de vista interno, pues estamos cambiando la estructura y contenido de los informes, haciéndolos más accesibles, intentando que tengan un lenguaje más pedagógico. Es decir, no se trata de tener un lenguaje tan técnico que no llegue claramente al perceptor o a ti, que eres un interlocutor que tienes que trasladarlo a la sociedad. Es decir, intentar acomodar ese lenguaje que sea más accesible, etcétera, etcétera. Incluso hacer informes más breves, más rápidos y más cortos, con flags se llaman, más rápidos. Es decir, estamos intentando, y en este sentido lo abordaremos ya de cara al nuevo plan estratégico que se aprobará pues ya a finales de este año. Denos algún titular relativo a Palencia, presidente. Estamos en la provincia. Yo no sé en qué medida las administraciones públicas rinden o no rinden cuentas en la provincia de Palencia, ayuntamientos, entidades locales menores, municipios. Cuéntenos cómo están las cosas. ¿O hay algún aspecto específico en el que se esté trabajando relativo a Palencia? Primera noticia. Aprobaremos la semana que viene, día 30, ¿sí?, en Brañosera, el informe del sector público local del año 2021. Y lo aprobaremos en Brañosera. ¿Por qué? Pues porque tiene la Carta Puebla que Ayuntamiento de España. Exactamente. Como reconocimiento al municipalismo y en este caso a un ayuntamiento de Palencia. Y bueno, los datos de Palencia del sector público local de rendición son positivos. Está en la media justo. Al día de hoy, la última cuenta rendida, han rendido cuentas el 85% de los ayuntamientos y el 78% de las entidades locales menores. Es decir, está básicamente en la media. Eso sí, hay algún ayuntamiento pequeño, incumplidor reiterado, que este año va a ser objeto de una fiscalización específica para conocer los motivos. No digo el pecado, pero no los pecadores. Pero son o sea, que no nos puede decir... ¿Hay más de uno? Sí, hay varios. Son 10 en Castilla y León, que este año van a ser objeto de una fiscalización específica que posiblemente sea por motivos técnicos, no hay que ir más lejos. Unos han rendido cuentas porque comparten secretario, porque comparten, o porque no han contado con el convenio que la Diputación Provincial de Palencia les presta para poderles hacerle incluso la cuenta general, la cuenta local. Es decir, habrá razones, evidentemente. ¿Y en la provincia de Palencia cuáles son, presidente? Pues son varios, sí. Hasta ahí. Bueno, lo veremos en los próximos informes, entonces. Sí, lo veremos, claro. ¿Son sanciones económicas? No, ¿O aún no hay ningún tipo de sanción. Hoy por hoy... Una fiscalización más intensa para comprobar. Simplemente, es una fiscalización de seguimiento, para conocer por qué motivos no se ha fiscalizado. Para que un ayuntamiento sea sancionado, tiene que cumplirse otra serie de requisitos, ¿no? La obligación de rendir cuentas es una obligación de carácter legal. Obligación de carácter legal. Es decir, no es una ocurrencia del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Hay que legalmente rendir cuentas. Y es una obligación no ante el Consejo de Cuentas, ante los vecinos de ese municipio. Siempre pongo el ejemplo de una comunidad de vecinos donde el presidente de la comunidad no les dijera a los vecinos de su casa cuáles son las cuentas de la comunidad. Sería inexplicable. Pues en este caso, cuando no se rinde cuentas, no se incumple con el Consejo, no se incumple con el Tribunal de Cuentas, se incumple con los vecinos. Y por lo tanto hay un deber democrático de rendir cuentas. Luego, ¿ese incumplimiento tiene una sanción? Hoy por hoy no. Podría haber multas coercitivas a los alcaldes o autoridades, pero no están desarrolladas por la ley de acompañamiento de los presupuestos. Están en nuestra ley, pero no están desarrolladas, no están tipificadas. Y en tercer lugar, hay otras medidas que se demuestran mucho más eficaces, que es condicionar el cobro de subvenciones, pagos o transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Eso ya está en marcha en Castilla y León. Al menos está en marcha parcialmente, por la Consejería de Presidencia. Mario, Ayuntamiento capitalino y Diputación... Perfecto. En perfecta situación. ¿Han tenido que hacer alguna recomendación relativa al asunto de la calle Jardines, que ha sido polémico en la capital palentina entre Ayuntamiento y Diputación, esa deuda que había que pagar por una gestión urbanística del pasado? Porque nosotros, cuando fiscalizamos recientemente, hace unos años, al Ayuntamiento de Palencia,
la fiscalización, incluso la Diputación ahora se la está fiscalizando con otras materias, ¿no? La fiscalización tiene un objetivo distinto. O sea, es lo que la gente a veces no se da cuenta. Cuando uno fiscaliza, fija un alcance. ¿Quizá algún consejo, alguna recomendación? Claro, le preguntaba. Pero fija un alcance en el informe. Dice, yo voy a fiscalizar del Ayuntamiento de Palencia cómo están su situación económico-financiera y además la recaudación municipal. O voy a fiscalizar, como fue el caso, la política de subvenciones del Ayuntamiento de Palencia. En ese contexto no entraba esa materia, sin perjuicio de que pueda ser de muchísimo interés, que no lo dudo. Mario Amilibia es el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Es un órgano que tiene sede aquí en Palencia. Nos sumamos, aportamos nuestro granito de arena para intentar que la sociedad entienda qué se hace puertas adentro de ese edificio tan extraordinario que tenemos en la calle Mayor, en la calle Mayor, obra de Jerónimo Arroyo. Gracias, Mario, por atender a las preguntas de esta casa y bueno, esperemos que se vaya cumpliendo ese objetivo, ¿no? De acercar, dar a conocer, ¿no? Informar. Sí. Ahí estamos, lo vamos a ir intentando y te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das, que es la mejor forma de hacerlo. Nada, las gracias a usted, por supuesto, por haberse sentado frente a las cámaras de la 8 Palencia y frente a nuestros telespectadores, que son en definitiva los que importan. Y que somos vecinos. Eso es, además muy cerquita, casi puerta con puerta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar pendientes de nosotros. Adiós.